Muchísimas gracias, mi hermano Josué, por la oración y por mi hermano Emilio por darme el paso también para esta predicación. Amados hermanos, paz a vosotros. Pueden sentarse, son tan amables. Fíjense que, no sé ustedes, pero en lo personal yo sí, creo mucho en el Espíritu Santo, en esa parte en la cual nos va guiando, y parte de lo que vamos a hablar tiene mucha relación con lo que inclusive los pequeñitos acaban de hablar hoy, les acaban de enseñar en esta mañana, y todo va en relación justamente con esta solemnidad que vamos a celebrar, si así Dios nos lo permite, que es en relación con la fiesta de las cabañas, y de la importancia de lo que es tener esa firmeza, de lo que es tener la confianza en nuestro Dios principalmente, pero que muchas veces como iglesia, como seres humanos, nos sentimos solos. Pero también hay varios tipos de soledad. Dentro de este tema, amados hermanos, el tema se llama La verdadera y horrible soledad, y como subtítulo tiene la importancia de asistir a la solemnidad de las cabañas. Es una importancia, amados hermanos, porque dentro de lo que nosotros somos como iglesia, pues es una de las 3 fiestas que Dios ha ordenado, pero que dentro de todo, cuando conocemos de la palabra de nuestro Dios, cuando nos damos cuenta de lo importante que es poder guardar sus solemnidades, pues entonces también entramos en una situación en la cual a veces nos empezamos a acostumbrar, empezamos a tener como algo ya no lo disfrutamos, ya no sentimos esa parte de cumplir, más que nada por compromiso, más que por convicción. Y todo ello, bueno, pues el objetivo de este tema es poder reflexionar y agradecer lo que hoy tenemos al pertenecer, amados hermanos, a la iglesia de nuestro Dios. ¿Cuál es una de las ordenanzas que da nuestro Padre Eterno? Dice alegrarnos, o en este caso gozarnos en asistir a esa solemnidad cada día de la fiesta, no nada más al principio, no nada más al final, sino dice cada día de la fiesta. Y además, ¿cuál es la única forma en la cual podemos agradecer a nuestro Dios? Alabando su bendito nombre, cantando con alegría, cantando con gozo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque sabemos algo que a lo mejor el mundo no conoce, que sabemos que Dios está, ¿con quién? Con nosotros, y también Dios está aquí. Entonces ese es el objetivo principal. Y bueno, pues dentro de lo que hablaba el apóstol Pablo, Romanos capítulo 15, versículo 4, que las cosas que fueron escritas, ¿para qué han sido escritas? Dice que son para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos aprender y podamos reconocer lo que Dios nos brinda por medio de su bendita palabra. Y voy a invitarlos ahora a que leamos Deuteronomio capítulo 32, versículos 7 al 10. Deuteronomio 32, del versículo 7 al 10. Realmente son 4 versículos, mis hermanos, pero tienen mucho de relevancia y tiene mucho de similitud con lo que les acabo de decir en relación con lo que menciona el apóstol Pablo. Deuteronomio 32, del 7 al 10, dice así: Acuérdate de los tiempos antiguos, considerar los años de generación y generación. Pregunta a tu padre, que él te declarará, a tus viejos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredad a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Hallólo en tierra de desierto, y en desierto horrible y yermo. Trajólo alrededor, instruyólo, guardólo como la niña de su ojo. Y en esta parte, amados hermanos, bueno, pues aquí vemos como en otra versión, justamente el penúltimo versículo, dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Entonces, yo sé que nosotros en algún momento determinado en nuestra vida nos hemos sentido solos. No sé ustedes, mis hermanos, en lo personal yo sí. ¿Ustedes se han sentido solos? ¿Sí? A veces. ¿Creen que la soledad sea buena o sea mala? Buena. ¿Por qué? ¿Por qué pueden creer que la soledad sea buena? Te invita a reflexionar. Esa es la parte positiva. Y en la parte mala, cuando te sientes solo, te sientes inseguro,
decían los pequeñitos que se sentían como con miedo, ¿no? Esos 10 espías, dice, sintieron miedo, sentían que nadie los iba a apoyar. Inclusive nuestra hermanita Timna mencionaba esa parte de que sintió miedo cuando entró a esa escuela. ¿Y por qué sintió miedo? ¿Se sentiría sola en un momento determinado? Sí, sintió que estaba sola en un lugar nuevo, con nuevos compañeros, una nueva experiencia de vida, pero ¿qué la hizo sentir esa valentía, esa confianza? Darse cuenta que no estaba sola, que Dios estaba con ella. Entonces es importante darnos cuenta cómo la soledad puede trabajar a nuestro favor o puede trabajar en nuestra en contra, según la actitud que tengamos nosotros y obviamente también en quién confiamos. Y eso es bien importante, mis hermanos. Fíjense el significado de la soledad. Dice la soledad es el sentimiento que surge tras la percepción de no formar parte de nada ni de nadie, de que algo en el interior está vacío y sin sentido de pertenencia. Es estar sin rumbo, sin posibilidades de poder identificarse con los demás. Es como estar en una cárcel. A pesar de que en la cárcel los prisioneros están con muchos compañeros, pero realmente se sienten solos. ¿Por qué? Porque no están con su familia, porque no tienen esa libertad. Y dentro de todo esto también nos vamos a dar cuenta quién es el que nos brinda la libertad. La libertad nos la brinda nuestro Dios, la libertad de pensamiento, la libertad de acción, e inclusive nuestro Señor Jesucristo mencionaba en un momento determinado que la libertad la verdad que iba a ser, dice la verdad los va a liberar. La verdad nos libertará. Entonces, la soledad es esta parte, pero también la soledad, como decían, es la parte positiva en la cual nosotros tenemos un espacio, un tiempo para qué, para meditar. Dice, la soledad también llega como un retiro elegido por un tiempo para reflexionar y hacer una introspección. Representa un refugio temporal para elaborar las fases del duelo, por ejemplo, y preparar el camino a lo nuevo. Ayuda a obtener un mayor autoconocimiento. Entonces, la soledad también es buena, pero el pueblo de Israel no siempre lo sintió así. Dentro de lo que ellos vivieron, después de haber estado en ese pueblo, en esa tierra que Dios les había proporcionado, posteriormente a ello viene la hambruna, viene la escasez y tienen que emigrar. José los recibe. Están en ese tiempo en el cual son prosperados, son bendecidos, son considerados parte también de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía ese poder en cierta forma José. Pero pasan los años, muere José, ¿y qué llega a pasar con el pueblo de Israel? Empieza a ser relegado, empieza a ser inclusive mal mirado por mismos egipcios, y dentro de todo ese tiempo que llega a pasar, dice que ya no se acordaban quién eran los israelitas, ya los veían como enemigos. Y entonces los empiezan a esclavizar, los empiezan a maltratar y sobre todo, amados hermanos, llega un momento determinado en que incluso los quieren exterminar. Y dice que la soledad que sintió el pueblo en Egipto, dice Deuteronomio 26, versículos 6 y 7 lo siguiente: y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Pregunta lógica: ¿estos que estaban clamando a Dios, conocían a Dios? A ver, quiero que me digan, ¿conocían a Dios o no lo conocían? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que no o que sí? Correcto, mi hermana Ari dice que sí. ¿Por qué? Muy bien, pudiera ser la lógica, pero realmente, amados hermanos, ellos ya no se acordaban de Dios, ellos ya no sabían. Dice, nos hemos acordado que nuestros padres nos hablaban de esto, pero ellos ya no guardaban realmente lo que era la voluntad de nuestro Dios. Y ellos hablaban y clamaban, dice, bueno, pues al Dios que nos hablaban nuestros padres, pero ya no lo conocían como realmente Él era. ¿Qué hace Dios? Se acuerda justamente de esa promesa que le había hecho a Abraham, y entonces dice, bueno, pues, y se acordó Jehová del pacto que había hecho con sus padres. Y entonces dentro de esta parte, ellos estaban solos, y era tanta la soledad que en un momento determinado dijeron, bueno, pues nos acordamos del Dios que nos hablaba a nuestros padres.
esa soledad que de cierta manera sentían porque estaban oprimidos, estaban esclavizados. Y eso es justamente lo que muchas veces nosotros, aún sabiendo, aún conociendo, llegamos a sentir, porque ¿saben qué? Donde ponemos nuestro corazón, lo ponemos en las cosas materiales, en las cosas del mundo, y nos olvidamos de lo espiritual. Y ahí es donde sentimos la soledad. Hay frases que inclusive llegamos a escuchar y decimos, pues no estás solo. Y realmente no estamos solos cuando sabemos que Dios está con nosotros. Y esa es una realidad, amados hermanos. Pero a veces sentimos la necesidad de tener algo, el calor humano, el calor material. Sentimos esa necesidad. Pero realmente en la tribulación, en los problemas, en las enfermedades, ¿quién está con nosotros? Cuando tenemos esa conciencia está Dios. Entonces por eso es importante que nosotros veamos esta parte. Israel, ¿qué había pasado con él? Él se había aislado. Él había sido de alguna manera puesto en un lugar donde tenían ellos que ser esclavizados, donde no tenían ellos una libertad como tal, y los egipcios los estaban subyugando. Inclusive dice la misma escritura que ordenaron a aquellas mujeres que eran parteras, que si veían que nacía un niño israelita, en ese momento lo mataran. ¿Qué hace nuestro Dios por medio de esa parte? Pues dice que les da un corazón a estas mujeres y les dice que no lo hicieran. Entonces, dentro de todo eso, Dios ha estado allí. Dios se ha mostrado en muchas situaciones en el pueblo de Israel. Y dentro de lo que pasa, después de escuchar ese clamor, mis hermanos, dice, clamaron a Dios y Dios estuvo allí. Dice Números 20:16, hablando de esa respuesta, dice, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Cuando empezamos a sentir realmente la presencia de nuestro Dios, hemos dicho, ¿Dios será algo físico? ¿Dios cómo se muestra? Por medio de oportunidades, por medio de situaciones que se van presentando. Inclusive decimos, Dios va acomodando las cosas, Dios va presentando todas las situaciones. Inclusive, y lo hemos mencionado a veces, decimos, pero Dios me dio un trabajo. Y yo que les he dicho, decimos, cuando es de Dios, Dios te va a mostrar las cosas y te va a decir, esto es para ti. Pero dice, pero hermano, gracias a Dios mi hijo ya tiene un trabajo, nada más que, ¿qué cree? Que lastimosamente ya no puede venir en sábado. Entonces hay que reflexionar. Y entonces también preguntarnos, ¿ese trabajo se lo habrá dado Dios? Dios nunca te va a dar algo para que te alejes de Él. Ahí es donde vemos justamente quién está actuando en tu vida. Y si tú se lo pides a Dios, Dios te lo va a conceder en su tiempo, va a acomodar las cosas. Un trabajo en el cual puedas tú darle esa honra, gloria y alabanza en su día, que tu trabajo sea de domingo a viernes tal vez, o de lunes a viernes, y todo ello se va mostrando, amados hermanos, y allí vemos la presencia de nuestro Dios. En todo lo que nosotros en un momento determinamos y tenemos confianza en Él, se va a presentar. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Tiene confianza momentánea, pero al final de cuentas tuvo confianza. ¿Y qué pasa en ese momento, mis hermanos? Dice que allí Dios no los olvidó, Dios los libera, da ese líder, da esa oportunidad de poder salir de ese yugo egipcio, mis hermanos, y los lleva a ese desierto. Pero ¿qué vuelve a ocurrir? Vuelven a encontrar una soledad en la cual sintieron miedo, y Dios los castiga. Dios castiga la incredulidad y dice que les da un día por año. Esos 40 días que tardaron esos espías en ir y regresar a esa tierra de Canaán, mis hermanos, dice que dentro de esa parte, por la incredulidad, Dios los castiga 40 años a vagar en el desierto. Y aún con todo y eso, mis hermanos, vamos a darnos cuenta de algo, que aún estando en ese desierto, ¿qué creen que no pasó? No tuvieron necesidad de nada. Dios no los abandonó. Pero aún así, con todo y eso, se sintieron solos. Éxodo 32, versículos 7 y 8. A veces somos ingratos con nuestro Creador, con lo que Él nos brinda. Y no nada más con nuestro Creador, sino con lo que se va presentando en nuestra vida, mis hermanos. Nos olvidamos del bien que Dios nos da. Y esto pasó también con Israel estando en el desierto. Dice la cita así: pronto se han apartado del camino que yo les mandé,
Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y a veces no vemos que Dios es el que nos puso las cosas, y en este tiempo ocurre la misma situación. Dios nos pone todo, los medios necesarios para poder salir adelante, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que sí dejamos a Dios de lado. ¿Qué quiero decir con todo esto, amados hermanos, o a dónde queremos llegar? Es justamente darnos cuenta que cuando nosotros no consideramos realmente a Dios en primer lugar, no lo tenemos en nuestro pensamiento, vamos a pensar que nos ayudó el vecino y ahí le agradecemos, vamos a pensar que el hermano que me evangelizó es a él a quien tengo que darle las gracias y no a Dios. Cuando vemos que tenemos un trabajo, decimos: es que es por mi inteligencia, por mi conocimiento, por mis conectes, ¿verdad?, que tengo este trabajo, y nos olvidamos de Dios. Ahí justamente es cuando empezamos a perder nosotros nuestra identidad, y eso fue lo que pasó precisamente con el pueblo de Israel estando en ese desierto. Salmo 106, versículo 14: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Dicen que la soledad es la madre de ¿qué? De todos los ocios también, amados hermanos. Ahí hay ocio. Cuando estamos solos empezamos a pensar, a maquinar muchísimas cosas que a veces ni siquiera tienen cosas positivas. Y por eso justamente Dios los perdió en apariencia 40 años en esa soledad. Dice el Salmo 107, versículo 4 y 5. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿Y saben qué pasa, amados hermanos? Que muchas veces vemos el ejemplo de ese pueblo de Israel que estuvo en Egipto, como lo que menciona Apocalipsis capítulo 3 en relación con la iglesia de Sardis. ¿Saben cómo estaba la iglesia de Sardis? Dice que por fuera estaban vivos, pero por dentro estaban muertos. Y así muchas veces llega a acontecer. Este pueblo que estuvo ahí en el desierto, estaban vivos por fuera, pero espiritualmente estaban muertos. ¿Qué hace nuestro Dios en ese sentido? Bueno, pues Él nos brinda una oportunidad y nos empieza a presentar las cosas, nos empieza a presentar su palabra, se empieza a presentar por medio de todo ello en nuestra vida. Cuando empezamos a clamar, cuando empezamos a orar, cuando realmente tenemos el deseo de acercarnos, amados hermanos, Dios empieza a mostrar en cada hecho, en cada acción que tenemos en nuestra vida. Salmo 34, 17 dice de la siguiente manera: claman los justos, ¿y qué hace Jehová? Jehová escucha y los libra de todas sus angustias. Salmo 55, 17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Vemos que Daniel oraba 3 veces al día. Nosotros, ¿cuántas veces debemos de orar? Pues mínimo 3 también. Hay quienes dicen 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice oramos cuando estamos en los alimentos, oramos cuando salimos, cuando regresamos, oramos en todo momento, en todo lugar, y eso es importante. La oración es la que nos va haciendo una conexión con nuestro Dios. Cuando nosotros no tenemos ese hábito de orar, empezamos a olvidarnos que el que hace las grandes maravillas en nuestra vida es nuestro Dios. Entonces, ¿es importante orar o no? ¿Será importante? ¿Será básico? Sí, siempre es importante orarle a nuestro Dios. Siempre es importante agradecerle a nuestro Dios. Dice Primera de Tesalonicenses: dad gracias a Dios en todo. Y es en todo, amados hermanos, hasta en lo bueno y también en lo malo es cuando tenemos que orarle más a nuestro Dios. Y eso es lo que nos da la capacidad a nosotros de reconocer que no estamos solos. Cuando empezamos a sentir esa parte, empezamos a sentir la presencia de nuestro Dios, bueno, pues ahí está. Nosotros vivimos en un desierto actualmente, sí. ¿El desierto cuál es? El mundo. Y la Escritura dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. ¿Qué hizo Dios cuando el pueblo estuvo en el desierto? Dice que el pueblo no lo dejó. Cuando ellos sentían calor, ¿qué les puso? Una columna
de nube. Cuando ellos tenían frío, ¿qué les puso? Una columna de fuego que los guiaba. Y dice que ni siquiera ningún animal ponzoñoso, ningún animal pues peligroso los dañó estando ellos en el desierto. Siempre estuvo su protección con el pueblo. Y Dios nunca se apartó. Deuteronomio 8:2 dice así: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. La prueba que tenemos ahora actualmente es exactamente la misma prueba que Dios pone al pueblo de Israel estando en el desierto. Dios nos pone muchas situaciones en las cuales nos hace esa prueba, nos hace ver realmente si estamos con Él, realmente si reconocemos su magnificencia, y realmente también nos pone a prueba para ver qué tan allegados estamos con Él. Y en ese sentido, amados hermanos, es importante que nosotros veamos cómo Dios hace esta parte. Dice: y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Cómo nos pone a prueba actualmente? Creo que la mayor prueba que nos ha puesto es la enfermedad, la cuestión económica, la situación en la cual nos puede llegar a dejar sin nada. Y eso, amados hermanos, es cuando nosotros nos inclinamos a un lado o al otro. O te allegas más a Dios o te alejas. Y en esta parte, amados hermanos, también nos damos cuenta que en todo momento Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Y cómo lo decimos o por qué lo decimos? Bueno, porque creo que todos los días la gran bendición que tenemos al poder ver la luz de un nuevo día, al tener salud, al tener a nuestra familia, a lo mejor son bendiciones que muchos de nosotros no consideramos. Algunos pudieran considerar una bendición el tener una casa, el tener un carro, el tener comida, el tener calzado, ropa, pero realmente la gran bendición a veces es: ¿de qué me sirve si no tengo salud y tengo todas las riquezas? O tengo los bienes materiales si no tengo salud. Y hay gente que inclusive quisiera cambiar el bien material solamente con tener un día de salud. Y ahí es donde vemos esa parte donde nuestro Dios está con nosotros. Dice la misma escritura lo que estábamos viendo y que vamos a ver justamente en esta próxima semana, amados hermanos. Nehemías capítulo 9 versículo 12 habla de todo lo que aconteció en el desierto. Dice: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les dices juicios rectos, leyes verdaderas. Y ahí es donde nosotros entendemos, es importante estar con Dios. Y una de esas partes de las leyes que da nuestro Dios es justamente esta festividad que estamos a punto de celebrar. Tenemos un refugio, tenemos un lugar donde podemos asistir, tenemos un lugar donde podemos nosotros compartir esa alegría, y sobre todo, amados hermanos, tenemos el compromiso con nuestro Dios de reconocer que Él está en nuestra vida constantemente. Salmo 18:2, hablando de esta parte, y quiero que lo consideremos en ese sentido, amados hermanos, porque en lo personal yo así lo considero. Dice que Jehová, el salmista lo mencionaba así, David, dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. ¿Cuántos días tendremos para poder asistir a la casa de oración, mis hermanos, en esta próxima festividad? Son 8 días. ¿Y cuántos días debemos de estar en esa solemnidad? 8 días. ¿Es importante que estemos o que no estemos? Desde la preparación, bueno, ya esa es, pues ya sabemos que de cajón, ¿verdad? Pero conforme a la ordenanza dice que son 7 días de cabañas y el 8º día, que es esa santa convocación. ¿Cuántos debemos de estar preparados para estar todos esos días? Pues todos debemos de prepararnos. Y hay una preparación, dice nuestra hermana Betsy, es verdad. Pero ¿es importante que estemos en la fiesta, amados hermanos? Pero o sea, por eso decimos, ¿vengo por convicción o vengo por compromiso? Ahí es donde debemos de reflexionar y entender.
Es una ordenanza, sí, entonces vengo porque me lo ordena Dios, pero porque yo quiera venir, debería de ser también, ¿no? Entonces, por eso será importante venir a la casa de oración durante toda esa fiesta, todos los días. Y dice, ¿cómo debemos de venir? ¿Cómo tendríamos que venir? Alegres. Esa es justamente la diferencia que debemos de tener nosotros, el entender, el que yo tenga que guardar un mandamiento, a decir, yo quiero guardar el mandamiento. Es ese cambio de actitud que debemos de tener. ¿Por qué? Porque dentro de la soledad que pudiéramos sentir en un momento determinado, ¿saben qué hace nuestro Dios? Siempre está con nosotros, siempre nos acompaña. Y por eso es importante que nosotros durante esta festividad también estemos con nuestro Dios, alabando y glorificando su bendito nombre. Es importante asistir. Todos los días cuentan, todos los días tienen una relevancia, todos los días inclusive tienen una contabilidad en cuanto a sacrificios. Y todo eso, amados hermanos, depende de nuestra participación también para que se pueda llevar esta fiesta de la mejor manera. Y lo último, pues en relación con lo que leíamos aquí en Salmo 18:2, que en lo personal, la casa de oración para mí es un refugio donde yo le puedo agradecer a Dios, donde yo puedo colmarme de toda la alegría y sobre todo de toda la espiritualidad que podamos tener y que a veces en la entresemana no podemos tener porque estamos metidos en nuestras obligaciones cotidianas, en el trabajo, con la familia, con otras situaciones. Pero realmente el día sábado, estos días de fiesta, amados hermanos, es cuando debemos de estar en ese sentido, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Debemos de tomarlo como un refugio, debemos de tomarlo como esa ancla que tenemos en nuestra vida y que de alguna manera podemos nosotros confirmar esta fe que tenemos. Es importante que cuando nosotros tomemos una decisión en nuestra vida, mis hermanos, nos demos cuenta que está Dios en medio de ella. Cuando cantamos, ¿a quién le cantamos? Le deberíamos de cantar a nuestro Dios. Cuando oramos, le oramos a nuestro Dios. Pero ¿de qué manera le debemos de orar? Con gozo, con alegría, con fe, con esa confianza que hablaban los pequeñitos diciendo, pues ya no siento miedo. Cuando me acerco a Dios, cuando siento esa conexión, el temor se va. Y todo ello, amados hermanos, lo vamos a poder sentir durante esta semana. Y además de todo, ¿creen que se note su ausencia si algún día de estos ustedes no están? Claro que sí se va a sentir. Por eso es importante que nosotros prevengamos con anticipación cada uno de estos días, en el trabajo, en la escuela, en todo lo que nosotros realizamos cotidianamente, amados hermanos, haberlo hecho previamente. Si tenemos trabajo pendiente, bueno, pues procurar organizarnos mejor, pero sí estar en esa solemnidad. Y cada día ofrendarle un becerro de labios, importante para nuestro Dios, pero más importante para nosotros, porque eso quiere decir que consideramos esa parte fundamental de alabar a nuestro Dios como un agradecimiento que yo siento en mi vida. Por ello, amados hermanos, la invitación es justamente esa, que a diferencia de ese Israel que se sentía solo porque no sentía la presencia de Dios, porque aunque Dios estaba con ellos, ellos que sentían que no era así, porque no había una conexión. Y eso pasa en un matrimonio, pasa en nuestro hogar, y es verdad. Cuando nosotros no ponemos de nuestra parte, eso llega a ocurrir. En nuestro matrimonio decimos, es que la carga siempre la traigo yo y ella no hace nada, no me apoya en nada, pero hay que darnos cuenta que cuando estamos mal, cuando nos sentimos con algo que traemos dentro, ahí está nuestra compañera, ahí están nuestros hijos. En el trabajo igualmente llega a acontecer, no es que nosotros nos dejan toda la carga en el trabajo y no hay alguien que nos apoye, tenemos que poner de nuestra parte también. Tiene mucho que ver la actitud. Y en la iglesia, igualmente, amados hermanos, la actitud depende mucho de cómo nosotros también vemos la importancia de estar aquí. No como un compromiso, sino simple y sencillamente como una forma de agradecer a nuestro Dios el que nos presta la vida y el que nos da la oportunidad de estar un año más celebrando esta hermosa solemnidad. Así que, amados hermanos, yo los invito justamente a que no nada más en la preparación, no nada más el primer día de fiesta, no nada más en el sábado semanal o en el último día de esta solemnidad estemos presentes, sino que cada día, cada uno tome la importancia de lo que es celebrar
esta hermosa fiesta de las cabañas y sobre todo, amados hermanos, que no nos sintamos solos. Y digo no nos sintamos solos, ya no hablando en relación con nuestro Dios. Si ustedes tienen alguna situación, pueden allegarse con mi hermano Esdras, encargado de este lugar, con mi hermano Adán, con mi hermano Josué, con un servidor que estaremos también aquí apoyando en estos días. Por si ustedes requieren de algo, no se sientan solos también. Nos tenemos el uno para con el otro. Dice la misma escritura que cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Y la otra es que cuando está uno y cayere, dice que el otro estará para poderlo levantar. Hablamos de que no estamos solos en la parte espiritual porque Dios está presente en nuestra vida. Y hablamos también que no estamos solos en la parte fraterna porque nos tenemos unos a otros aquí en esta casa de oración. Así que, amados hermanos, siéntanse con la confianza de poderse allegar con quien ustedes más confianza le tengan, pero principalmente a nuestro Dios. ¿Para qué? Para recibir algún apoyo, para poder inclusive decir, hermano, es que a lo mejor va a ser muy noche para regresarme a mi casa. Hermanos, nos podemos acomodar para poderles dar un ride, para poderlos allegar cerca de su hogar. Nos podemos organizar, pero que eso no sea pretexto para no poder asistir todos los días de esta fiesta a esta casa de oración. Que el dinero, que la cuestión de la comida, que no sea algo que nos pueda justificar, porque, amados hermanos, debemos de ser empáticos los unos para con los otros. Y ahí es donde se ve justamente el que somos un pueblo, de que somos una comunidad, de que somos una iglesia y en el cual nos apoyamos unos a otros, y que la soledad debe de quedar de lado. Sintámonos acompañados, pero les decía yo, principalmente con nuestro Dios. Que al venir a la casa de oración, aquí sea nuestro refugio y podamos sentirnos alegres, podamos sentirnos a gustos y sobre todo comprendidos por cualquier situación que se nos pueda presentar. Así que, amados hermanos, esa horrible soledad que pueda haber sentido el pueblo de Israel en un momento determinado, no la sintamos nosotros, sintámonos en confianza, y por eso es importante que cada uno de estos días podamos venir a esta casa de oración a celebrar, a poder asistir, para poder estar todos unánimes, alabando y glorificando el bendito nombre de nuestro Dios en esta fiesta de las cabañas. Esta es la invitación, mis hermanos, esperando en Dios que todos lo podamos considerar de esta manera. Paz a vosotros.